Hoy quiero hablarte de un tema que atraviesa toda nuestra vida. No solo cuando cambiamos de casa, de país o de trabajo, sino cuando Dios nos mueve por dentro. Porque hay mudanzas físicas, sí, pero también hay mudanzas del alma, cambios de etapa, cambios de relaciones, cambios de identidad. Y la gran pregunta siempre es la misma, aunque no siempre lo digamos en voz alta. ¿Este cambio viene de Dios o de mis propios caprichos, o es por presión externa, o por tal vez huir, o tal vez por miedo a alguna situación? En el libro de Génesis, Dios le propuso a Abraham un cambio muy radical. Te lo voy a leer. Un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, a tus parientes, la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte, hacerte famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Cuando el cambio viene de Dios, así no sea fácil, o así implique dejar atrás lo conocido, o implique dejar de forma temporal atrás gente que amamos, siempre el cambio va a ser para nuestra bendición. Pero ojo, Dios no le mostró el mapa completo a Abraham, solo una promesa y un llamado. Porque así es Dios, primero mueve el corazón y luego te revela el camino. La pregunta entonces es, ¿cómo discernir si un cambio en nuestras vidas viene de Dios y nos va a bendecir? Quédate, porque eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Siempre que nos enfrentamos a una decisión de cambio, nos preguntamos: ¿será buena idea? ¿Me va a ir bien? ¿Me quedo mejor o doy el salto? En mi experiencia, yo te quiero compartir 5 claves que puedes tener en cuenta para identificar si ese cambio que estás pensando te va a bendecir, porque realmente viene de Dios. La primera señal es cuando ese cambio nos lleva a una transformación que nos va a hacer crecer. Los cambios que vienen de Dios no siempre se van a sentir bien, pero siempre nos van a estirar, nos van a sacar de aquella versión pequeña de nosotros mismos, nos obligan a madurar, a dejar de vivir en automático. El miedo nos paraliza, pero Dios en cambio nos incomoda precisamente para expandirnos. Si ese cambio te exige más verdad, más carácter, más fe, lo más seguro es que viene de Dios y que te va a bendecir, aunque el camino implique un reto complejo. Un ejemplo práctico de esto es cuando no renuncias a un trabajo, aunque cuando Dios te está haciendo un llamado a una nueva etapa, sino que permaneces allí frustrada, cansada, herida. En este caso, si Dios te lo permite y no te empuja a crecer, antes de dar el salto, trabaja en tu interior, trabaja en tu carácter, aprende a poner límites y adicionalmente a tener esas conversaciones difíciles que necesitas enfrentar. Porque de lo contrario, así tú cambias de escenario, pues te vas a llevar los mismos patrones. Asimismo, si estás huyendo de un cambio para el cual estás preparado lo suficiente, ¿verdad? Pero que te va a mover de tu zona de confort, aunque te va a hacer crecer, sabes que te va a hacer crecer, no lo resistas, porque a pesar del miedo que puedas sentir por el proceso, mira a dónde te va a llevar. Recuerda que Dios nos cambia por dentro antes de cambiarnos de lugar. Recuerda que el capricho huye, mientras que Dios procesa, nos acompaña y nos capacita. La segunda señal es cuando el cambio implica aprender algo nuevo para servir mejor. Dios nunca nos mueve solo por capricho personal, siempre hay otros implicados. A veces el cambio trae estudio, silencio, humildad y un volver a empezar. Si el cambio gira alrededor de cómo te van a ver y no de cómo vas a amar o cómo vas a servir, piénsalo bien. Porque los cambios que nos bendicen nos preparan para servir mejor, para amar más, para liderar mejor y para bendecir a otros. Los aprendizajes más formadores no ocurren realmente dentro del aula, sino realmente se forjan en el terreno mismo de la vida. Y ahí es cuando Dios nos afina. Un ejemplo práctico de este punto es aceptar una mudanza, un cargo o un proyecto solo porque eso se ve mejor, porque eso suena más importante, porque así demuestro a otros que sí puedo, pero en el fondo sabes o sientes que no estás preparado o que eso te aleja de tus valores esenciales. Ten presente que Dios no nos mueve para inflar el ego. Mientras que el capricho quiere aplausos, Dios quiere frutos de servicio y de un carácter bondadoso y firme. La tercera señal es cuando el cambio no daña a nadie ni contradice las leyes espirituales de Dios. Esto es clave y no es negociable, porque Dios no empuja cambios que destruyen, que manipulan y que traicionan valores profundos. Si algo rompe la verdad, la justicia, el amor o la dignidad, no viene de Dios, por muy atractivo que parezca.
Dios es exigente, pero es coherente. Una señal clara que no viene de Dios es que para que el cambio ocurra, alguien tiene que salir mal parado injustamente. Por ejemplo, si cambiar de país, de relación o de proyecto se hace dejando compromisos sin honrar, rompiendo acuerdos, usando a otros como escalón y justificándolo con un Dios sabe. No, Dios sabe y Dios no contradice su propia palabra. Entonces, con esta señal recuerda que Dios nunca llama a crecer a costa de la conciencia. Si el cambio se basa en herir a otros con engaños, traiciones, falsedades, deslealtades o rompe pactos sagrados, no viene de Él. La cuarta señal es cuando Dios confirma el cambio en la oración, aunque te parezca un desierto. Los cambios que vienen de Dios suelen tener una característica un poco recurrente y es que se confirman más de una vez. En la oración, en una palabra, en una conversación inesperada, en una paz extraña que no depende de las circunstancias. Y a veces llegan disfrazados de desierto, porque Dios no solamente quiere llevarnos a la tierra prometida, sino que quiere quitarnos esos apegos a las falsas seguridades. Dios nos quita aquellos que nos hacen sentir seguros, pero no libres. Si no hay paz, si hay urgencia sin sabiduría, entonces detente. Por ejemplo, si tú estás tomando una decisión rápida, porque se te va la oportunidad, porque todos me dicen que lo haga, porque si no lo hago ya pierdo. Y cuando oras, cuando tú meditas la palabra, no sientes claridad, sino solo ruido, es hora de que tú desaceleres. Ten en cuenta que Dios no grita, no empuja, en cambio Dios sí confirma. Mientras que la ansiedad te apura, Dios te sostiene. La quinta señal es cuando el cambio es una huida disfrazada de fe. Te voy a decir una verdad que duele pero que a la vez libera. No todos los cambios que vienen de Dios se sienten como un avance. Algunos parecen un retroceso, nos quitan lugares, personas, roles y nos mueven esas falsas bases de nuestra identidad. Pero Dios nunca resta sin intención. Cuando Él poda es porque quiere fruto. Cuando te llama a salir es porque hay algo mejor adelante, aunque primero haya silencio, incertidumbre y fe pura. La verdad central aquí es que los cambios de Dios no siempre son fáciles, a veces parecen desiertos, pero siempre te llevan a la tierra prometida. Si el cambio te evita una responsabilidad que quieres asumir, realmente es una huida. Un ejemplo práctico de esto es cuando tú decides cambiar de lugar, de iglesia, de comunidad, de empresa para no enfrentar un perdón pendiente, una conversación incómoda o una disciplina que Dios te viene pidiendo hace tiempo. Recuerda, Abraham salió de su casa hacia la tierra prometida cuando Dios habló, pero Jonás huyó de su llamado cuando Dios habló. El 50% de recibir una bendición al hacer un cambio es asegurarnos de que realmente venga de Dios. De eso hemos hablado en este mensaje de hoy. En el siguiente mensaje hablaremos del otro 50%, que es tener la actitud correcta para enfrentar y asumir ese cambio. Empieza por aquí, porque antes de cambiar el lugar, Dios cambia la raíz. Antes de mover el escenario, Dios quiere revisar tu motivación. Porque el capricho promete alivio rápido, pero Dios construye destino. Y aunque el camino parezca un desierto, si Dios viene allí, termina en tierra prometida. Y eso siempre termina en bendición.